¿Sí? Se trata de Marcelo Ramírez. Marcelo Ramírez es un analista internacional, especialista en el conflicto entre Rusia, Ucrania y los intereses del Occidente. Marcelo Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches, te habla Yaina Granda, Elías Bravo y el equipo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro. Gracias por atendernos, gracias por tu tiempo. Sabemos que hoy estamos atravesando un conflicto internacional entre Rusia, Ucrania y un bloque de poder occidental que Sí. nos cuesta dimensionarlo, ¿sí? Sé que es un tema complejo para hablar, pero ¿podrías vos comentarnos en líneas generales cuál es tu lectura sobre lo que se está poniendo en juego en este conflicto? Si vamos a lo más profundo de la situación, creo que en realidad lo que estamos viendo es un proceso de cambio de sistema. O sea, nosotros estamos en un mundo donde fue hegemonizado por los Estados Unidos a partir de los años 90 y en líneas generales ha sido Occidente, el mundo anglosajón, quien ha controlado los sucesos mundiales en los últimos siglos. Esto es lo que empieza a ponerse a prueba. Nosotros tenemos una potencia emergente como China, que ya supera como primera economía del mundo a Estados Unidos, y la supera en muchas áreas, financieras, tecnológicas, etcétera, ¿no? Pero no es lo único que está pasando. También vemos un renacer de Rusia como potencia militar. Entonces, en función de todos esos cambios que se están dando a nivel mundial, lo que se necesita es una readecuación del sistema donde se contemplen los intereses de estas potencias emergentes. Básicamente, entonces, lo que vemos es la disputa, por un lado, entre un modelo que hoy lo podemos definir como un globalismo, que es una forma particular de un capitalismo financiero que ha desplazado al productivo, por un lado, y por otro lado todos aquellos que han, de alguna manera, han ido quedando afuera de este sistema, encabezados por Rusia como potencia militar y por China como potencia económica, pero son muchos más los actores, como es el caso, por ejemplo, de Irán o los países del sudeste Sí. asiático, y hay muchos que quedan también en una zona hoy de indefinición, viendo cómo se vuelca la balanza. Decime, Marcelo, sabemos que este desenlace del conflicto se viene escalonando con intensidad hace muchísimos años, pero lo que no nos queda claro es si se evitó, si se trató de evitar, si se evitó tratar de evitar este desenlace o fue forzado por alguna de las potencias. O sea, en concreto, ¿el conflicto bélico fue buscado? El conflicto bélico en realidad es un capítulo de un conflicto mayor. Lo que está pasando en Ucrania se está dividiendo, podríamos decir, un primer round, un primer capítulo de una historia que es más larga, que es el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Sí, En el caso puntual y específico de Ucrania, sí. ahí lo que vemos es una presión que es consecuencia del avance de la OTAN sobre las fronteras rusas después de la caída de la Unión Soviética, y sobre todo un aceleramiento que se produce a partir de la 27 cuando ingresan 15 países. Rusia lo que reclama es seguridad, reclama garantías escritas, reclama el reconocimiento de Crimea, y todo eso es negado por la OTAN. Básicamente está siendo acorralado. Y hoy hay una versión circulando en Sí. Moscú que dice que en realidad esto se produce porque las informaciones de inteligencia que tenía el gobierno ruso era que en 36 horas iba a atacar Ucrania en el Donbass, y la situación que se iba a generar iba a servir de excusa para que la OTAN entrara como una fuerza pacificadora. En función de esa situación, bueno, no había muchas más alternativas y Rusia prefirió avanzar a quedar a la espera de, bueno, de las acciones de la OTAN, donde directamente los tendría instalados en el Donbass con esta excusa de garantizar la paz. ¿Y quién Una paz gana? que ellos mismos, Y decime, decía, una Marcelo, paz que ellos mismos una paz que ellos mismos boicotearon. decime, ¿quién gana y quién pierde con este conflicto? Yo creo que en realidad Occidente está tapando
con la propaganda lo que realmente está pasando. El gran ganador es China, el gran perdedor es Europa. China está consiguiendo que el modelo financiero empiece a girar en torno a sus intereses. Su sistema equivalente al SWIFT, el sistema que tiene China, es el que hoy está ganando con esta situación de expulsar prácticamente a Rusia. Sí. El hecho de confiscarle fondos y el hecho de sancionarla sin ningún tipo de autoridad, porque las Naciones Unidas no se pronunciar en este tema, el Consejo de Seguridad es el único que puede tomar resoluciones, implica que todas las garantías jurídicas que debería ofrecer Occidente no están. Por lo tanto, China empieza a mostrar que su sistema equivalente puede ser una alternativa. Y lo otro que está pasando es que son tantos los países sancionados que llega a un punto que empiezan a unirse naturalmente entre ellos. Estados Unidos ha abusado de una herramienta que le era útil cuando era una potencia hegemónica, y hoy empieza a mostrar que es insuficiente. Te llevo a otro aspecto, ¿sí? A otro aspecto de análisis. El tema, que sería temas medios, ¿no? El impacto de este conflicto. Con el impacto de este conflicto, ¿cómo es el rol que cumplen los medios de comunicación en el occidente? Obviamente acá en la Argentina vemos que hay un alineamiento, ¿sí?, de todos los medios con la bajada del bloque occidental, donde en ausencia de toda crítica que se hace y búsqueda de objetividad, se condena a Rusia como el malo, a Ucrania como los inocentes o los damnificados, y a Estados Unidos como los buenos que intentan frenar a este dictador. ¿Vos cómo ves este impacto en los medios? ¿Cuál es tu opinión? Más allá que obviamente sabemos que los medios son comprados, ¿no? Por supuesto. Sí, yo creo que el primer punto a entender es que estamos en el medio de una guerra. Y la guerra, las guerras modernas, toda la vida hubo un componente, pero hoy está mucho más especificado esto. Las guerras modernas tienen muchas fases, psicológica, cultural, tecnológica, económica, financiera, etcétera, etcétera. El choque militar, que lo que comúnmente identificamos con la guerra, es un último aspecto. Es cuando se agotan todos estos mecanismos de hablando, que podríamos decir. Lo que tiene el globalismo occidental es el control, diría, y sí, absolutamente hegemónico de los medios de comunicación. Hay muy pocos medios que sean, por ejemplo, rusos, chinos, iraníes, y mucho menos que tengan penetración real, por lo menos en la esfera occidental, que es donde se juega esta guerra cultural. Occidente intenta, Estados Unidos intenta llevarla sobre Rusia, por ejemplo, pero Rusia ha tomado muchas medidas, desde eliminar las ONGs, sacar a Soros del país, y ahora vemos cómo empiezan a tomarse restricciones severas para aquellos que tergiversen datos de orden militar. Entonces es un área donde domina absolutamente Occidente y donde es parte de esa guerra. Básicamente lo que están haciendo es luchando por las mentes de las sociedades occidentales, evitando que conozcan realmente lo que está pasando y que se rebelen contra un proyecto que en el fondo es demencial, porque si realmente piensan entrar en una guerra con Rusia, Putin se los ha advertido muchas veces, no va a haber nada para después para disputar. Putin dijo en algún momento que Europa va a ser convertida en una pila de cenizas radioactivas y que las respuestas van a llegar antes de que puedan pestañear. O sea, y si creen que Putin en realidad es un blog que está exagerando cosas que no se le atreven a hacer, es que no conocen ni a Putin ni a la mentalidad de los rusos. Los rusos ya están en modo guerra. O sea que en cuanto a medios, básicamente, la Argentina juega totalmente para el poder global. Sí, los medios, cuando vos ves los paquetes accionarios, todos tienen que ver con los fondos de inversión que son dueños del mundo. O sea, básicamente de una forma u otra responden todos a lo mismo, no existe, es una falancia pensar que hay medios independientes, ni siquiera los medios que se presentan muchas veces como independientes, como progresistas, son independientes. Cuando uno mira las fuentes de financiación, se encuentra con que dependen de fundaciones extranjeras. Y es que cuando te financian las grandes empresas, te hacen hacer su bajada, como pasa en todos los medios grandes. O sea, nosotros tenemos la suerte acá, en este medio, que es un medio independiente,
y que nos dejan hablar de todo y poner nuestra postura, pero la realidad es que yo, que también laburo para el Grupo Clarín, hay cosas que que realmente no se pueden decir, que es la bajada que ellos te dan, solamente. Y claro, vos fíjate como medio independiente si podés conseguir una financiación privada o estatal, y cero, solo las vas consiguiendo en función de algún acuerdo, o tal vez si es algo estatal con alguien que vos podés tener alguna corriente de amistad o de simpatía, y no se divide entre los intereses políticos y todos encuadrados dentro de la bajada de línea general, porque esos intereses políticos tampoco van en contra del poder real, que es el que establece las grandes directrices. Puede tener disensos en temas menores, pero no más que eso, no es lo realmente importante. Estamos hablando con Marcelo, para los que se enganchan ahora, Marcelo Ramírez, analista internacional. Elías Bravo te saluda, Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gustazo tenerte. Sí. Soy uno de los consumidores de tus columnas de Contrainfo, de ver los programas en Humo y Espejos. La verdad que Sí. no, porque además este programa lo hacemos para llevar el debate interno al movimiento nacional, ¿no? Porque creemos que está haciendo falta. Mirada Nacional tiene ese objetivo. Y en esto está bueno lo que estabas diciendo, porque hay una discusión interna sobre, sobre todo con los militantes de base, sobre el globalismo, ¿no? Porque no lo terminan de dimensionar y no lo terminan de entender, y muchas veces sin quererlo, sin que le bajen plata, simplemente por seguir a los que sí, a los dirigentes, están militando este proyecto global de sociedad que nosotros entendemos que no es el proyecto nacional. Entonces, costaba dimensionarlo, cuesta discutirlo. Ahora, con todo esto, yo lo que veo es que desde que Biden asume en Estados Unidos y las tecnológicas empiezan a cerrar las puertas de manera totalitaria a la opinión diferente. Desde que arranca la pandemia y todo el tratamiento global que hubo de políticas coordinadas que ya se metieron en las cuestiones sociales y culturales de todos los países de manera sincronizada. Y todo el oscurantismo que hicieron mediático de absolutamente toda línea que vaya en contra, empezó a mostrar la cara. Ahora, esta guerra y lo que vimos esta semana, por lo menos todo ese repliegue que hicieron las empresas, de los financieros, las empresas tecnológicas, las empresas que tienen que ver con la provisión de energía, las empresas alimentarias, todo lo que hicieron desde los organismos internacionales para manchar culturalmente a Rusia en lo deportivo, en lo cultural. Y esta homogeneización mediática que también mostraron, y todo al mismo momento, y todo coordinado, y todo al mismo tiempo, pareciera tener mostrar el comando, mostrar el tirón de cuerdas muy visible, y eso es lo que por ahí yo te quiero preguntar, si vos crees que todo este movimiento rápido que hizo lo que entendemos como poder global está mostrando su cara al mundo más que nunca, o sea, más visible que nunca. Yo creo que sí, yo creo que esto es un poco fruto del apresuramiento y en cierta medida casi diría de la desesperación. Creo que lo que pasa es que están viendo que el poder se escurre entre las manos, y esto no es una cosa nueva, esto lleva décadas en funcionamiento. Lo que pasa es que Occidente creyó que, por ejemplo, podía deslocalizar las producciones, llevar capital, llevar tecnología, entregar mercado, todo a países como China, y que eso después iba a ser lo que había pasado en otro lado, maximizaba sus ganancias, pero después no había ninguna reacción del país porque lo controlaban a través de lo financiero. Pero creo que hay un error de lectura. Creo que la ambición los consumió en cierta medida, y creo que no midieron. En realidad China iba a jugar su propio partido. Esa es una de las discusiones que hay también dentro de lo que creo que es el campo nacional, ¿no? Sí. ¿Cuál es el papel de China en esta historia? ¿Es o no es? Yo creo que hay un problema de modelos enfrentados. China jamás puede aceptar un modelo corporativo privado, porque se licuaría el poder del Partido Comunista y de China como Estado y como identidad histórica. Y por otro lado, el globalismo no puede aceptar un modelo estatal como es el modelo chino, porque
obviamente tendría que ceder poder. El proyecto del globalismo básicamente es que los estados, si no desaparezcan, por lo menos sean apenas administraciones que ejecuten lo que decidan las grandes corporaciones. La gerencia de la dirección central globalizada. Claro, o sea, la decisión se toma en otro lado, vos ejecutás lo que baja de arriba. Y creo que la parte que se habla poco, pero para mí más peligrosa, si esto llega a lo que viene después es más complicado, porque por primera vez en la historia el capitalismo entró en un punto de desarrollo donde está al no necesitar la mano de obra. ¿Y el capitalismo qué hace con lo que se excede? Lo que no le sirve. Lo elimina. Bueno, yo creo que el proyecto pasa por eso. Pasa por eliminar y readecuar el mundo a 2.000 millones de personas, no sé, hay distintas cifras dando vuelta, que son las que le serviría al sistema para funcionar en forma óptima. Pero para eso nosotros tenemos que olvidar un poquito de lo que es la historia del capitalismo, que gana por venta de volumen, porque en realidad estamos yendo a un modelo más de corte neofeudal, donde si bien sigue siendo el dinero lo que marca el poder, no va a ser la forma de producción en sí, vas a tener gente que ya es dueña de todo, como ya estamos viendo hoy, y que ahora solo está disputando poder, porque la verdad son tipos que tienen cientos de miles de millones o billones de dólares y que no necesitan más dinero, lo que quieren es poder redefinir. Y nosotros para la vista de ellos somos ganados, no tenemos ninguna... Y un ganado obsoleto, por lo que estás diciendo. O sea, somos un ganado innecesario. Antes éramos una... Vos lo que estás hablando, Marcelo, es de lo que se manifiesta en la Agenda 2030, ¿no? O sea, ese proyecto de sociedad globalizada que es sistémico, que es cultural, que es financiero, que es económico, que es tecnológico, y que mira para el futuro, que es lo que quiere el globalismo, un futuro donde su existencia y su forma de dominación tenga determinados requerimientos y un sujeto social que lo pueda bancar, que encima es menor en cantidad y muchísimo menor al que hay hoy. Y eso después repercute en un montón de cuestiones que es largo para atenderlo por ahí hoy, porque te saca del tema Rusia, pero tiene que ver con todo esto, ¿no? La Agenda 2030... Es que esa es la disputa de fondo. Rusia, fíjate, no cree en la ideología de género y la prescribe. Rusia no cree en el calentamiento global por causas antropogénicas. La posición rusa es, primero, hay muchos científicos rusos que dicen que vamos a una mini era glaciar, que el mundo se va a enfriar, de hecho que se está enfriando, y te dan, por ejemplo, como ejemplos, que no sé, que en la Antártida hace 10 años que baja consecutivamente la temperatura. Lo que pasa es que te dan como flashes informativos que dicen lo contrario. Van en contra de la eutanasia, van en contra del modelo, o sea, están con la familia tradicional y el modelo familiar como base de estructura de una sociedad. Occidente va a la destrucción y a la atomización. Fíjate que van más por un modelo que podríamos decir, creo que en el fondo es el transhumanismo. Creo que hay que empezar a prestar en serio mucha atención al tema del transhumanismo. Nosotros lo vemos como una cosa lejana, pero esto lo están jugando en Silicon Valley, no es que son 4 trasnochados. Por supuesto, y esto se está manifestando con un programa arriba de la mesa, escrito en Davos, y hay muchos que no lo ven. Sí. O sea, y que te dicen que estamos hablando de cosas como lo terraplanicie, te dicen que vos digamos que estás siendo conspiranoide, y por eso te decía de que si no está mostrando ahora la cara cuando tienen que hacer esos repliegues rápidos y te das cuenta que son dueños de todas las empresas, no importa el rubro. Mira, yo creo que cuando vos mirás que todas las ideologías apuntan a lo mismo, a bajar la cantidad de seres humanos sobre la Tierra, o acelerando la muerte o impidiendo el nacimiento, después poner la excusa que vos quieras, pero todas apuntan a lo mismo. Y todas esas políticas están financiadas por grandes corporaciones. Tenés todo el aparato mediático de entretenimiento, Netflix, lo que se te ocurra, todo en la misma agenda. ¿Cómo alguien puede hacer una revolución desde ese punto de vista? ¿Cómo alguien puede ser antisistema o anticapitalista tomando esa agenda? Alguien se equivoca, o ellos o nosotros. Ellos tienen todos los medios a su disposición y los mejores cerebros del mundo. Es casi obvio quien se equivoca. Claro. Y bueno, pero ahí en esta visión,
Y en esta confrontación, ¿está confrontando Sí. un futuro, digamos, un diseño de sociedad para el futuro entre un bloque globalista representado por Occidente y lo que está encarando Rusia hoy con China y con los países aliados? A mi juicio sí, a mi juicio lo que se está viendo es eso, los estados fuertes, los estados que tienen proyectos nacionales, muchas veces que tienen una historia y una tradición. A veces por eso se habla, y ese tema también es otro tema para el debate, que es un imperio, porque confundimos a veces la tradición imperial rusa o de una española o de otros países con la británica, claro, que son distintas. Entonces, eso es otro tema, pero tiene que ver con eso, es el modelo privado y corporativo basado en el poder del dinero, las finanzas, si lo querés llamar así, y por otro lado el modelo de los estados que se quieren organizar un poco más como fue siempre. Pero yo en esto coincido con autores como Dewey, por las características del mundo actual, hiperconectado y con tecnologías que te permiten ir de un lado al otro en apenas horas, es muy difícil que vos puedas constituir un estado chico y aislado de ese mundo. Entonces, ¿cuál es la solución? La división por grandes espacios civilizatorios, culturales. Entonces vos tenés la ASEAN, tenés el mundo eslavo-ruso, tenés la India, tenés China, pues son espacios propios, tenés África subsahariana y el África del Norte. Podés encontrar espacios que son los que ellos plantean, que son los que van a dirimir en el futuro. Vamos a tener grandes bloques constituidos por estados, pero que van a tener una identidad común, que deberían convivir armoniosamente. Eso obviamente que está por verse. Pero bueno, el otro proyecto definitivamente es erradicarte, así que mucho para pensar. En el otro no te necesitas y te quieren eliminar, ¿no? Claro. Y esa tecnología, te hago un paréntesis porque está interesante y vos sabés de esto. Eso que buscan, digamos, bajar la cantidad de población, tiene que ver con la tecnología que ya tienen desarrollada en cuanto a lo que es la inteligencia artificial y lo que es la robótica. Claro. Porque hoy mismo... Sí. Porque hay muchos que por ahí siguen defendiendo este modelo globalista, y como diciendo es el único camino, y no se están dando cuenta que ese camino te está dejando afuera, te está dejando con un salario universal, que acá le llamamos plan, o te está dejando sin cobertura médica para que te muera más rápido, o te está dejando culturalmente roto, sin comunidad, y lo que está apuntando es a que no estés más porque ya no te necesitan. Entonces, por eso te lo pregunto. Claro, es que en realidad fíjate que los que vos venías diciendo van coincidiendo. ¿Por qué quieren romper la comunidad? Porque quieren el individuo aislado para que sea manipulable. ¿Por qué te ponen una asignación, un salario, lo que sea? Porque en realidad mientras se da este proceso no pueden permitirse que hayan estallidos sociales por todos lados. Cuando vos tenés una capacidad tecnológica, hoy más o menos calculan que se destruyen 10 puestos laborales por cada uno que se crea. De todas formas, es solo observar la realidad. Mirá, por ejemplo, lo que pasa con las entregas. Vos primero tenías, o con el transporte, es el ejemplo para el más claro, vos tenías taxistas. Llegó Uber, una aplicación elimina el taxi. Pero ¿qué pasa con Uber? Uno ya tiene todo para que haya conducción autónoma, entonces va a eliminar al chofer. Claro. ¿Cuánta gente, o sea, hoy hay todavía... yo una vez hablé con un embajador de la India y me dijo, nosotros tenemos mucha tecnología, la India es una potencia en lo que es software, tenemos mucha tecnología para volcar, pero no podemos hacerlo porque hay 10 millones de personas que entran por año al mercado laboral. Entonces tenemos que darle respuesta a eso. Entonces vos por eso ves producciones que son básicamente incapaces de competir, pero siguen existiendo porque de algo tiene que vivir la gente. El problema es que alguien decidió que basta de mantener parásitos. O sea, no hacen falta. O sea, ¿para qué lo vamos a seguir manteniendo? Eso es Davos, en realidad. Claro, es exactamente. Y esto es lo que le queremos también a través tuyo, que lo decís muy bien, lo explicás muy bien, transmitirle a mucha de la audiencia. Mire que estos tipos están pensando en que la forma de existencia, tu trabajo no va a existir más. El chofer que está escuchando esto, ellos piensan que... no, quieren que ese trabajo lo haga de forma autónoma un sistema
una máquina, una inteligencia artificial, y acá hasta los contadores están en riesgo. No hay puesto de trabajo que no esté en riesgo para el futuro de nosotros y de ese es uno de los temas. Las profesiones intelectuales hace rato que ya están condenadas. Pues alguien no tomamos consideración, te dicen los docentes solamente el 15% de los puestos se van a destruir. No, eso no es cierto. Esto que se vio con la enseñanza online. Y cuando vos ves que chicos adolescentes son capaces de aprender cosas, pero con una expertise que no lo aprendes en una academia, lo hacen a través de YouTube, te das cuenta que están cambiando esa forma. Los docentes van a ser reemplazados por sistemas, porque de hecho hay sistemas, se han dicho los testeos. Discúlpame, Marcelo, se te corta. ¿Te podés mover un poquito? Porque si no la gente que escucha cortado. Sí. A ver. A ver, ahí se te escucha un poco mejor, ¿verdad? ¿Acá me escucha mejor? Sí. Bueno, decía que vos vas viendo que hay un sistema que va reemplazando aceleradamente. En China, por ejemplo, vos tenés médicos que son software. En realidad tenés el médico oficial con un aparato al lado que dicen que vos le tirás las variables y te hace todo. Te diagnostica y es más preciso que el ser humano porque no comete errores, agota todas las posibilidades. En lo que es... estoy hablando de cosas que ya tienen como 5 o 6 años. Sí. En Estados Unidos había sistemas que usaban los bufetes de abogados, que un trabajo que hubiera salido $300.000 te lo hacían por $2.000, lo hacía el software. ¿Por qué? Porque miraba todas las sentencias que había, te buscaba los antecedentes, todo ese trabajo te lo reemplaza. Y después tenemos cosas que la gente acá te dice, no, pero nosotros estamos listos. Hay máquinas, si vos googleás en internet te vas a encontrar, que por ejemplo te levantan una pared, te ponen los ladrillos, te la revocan, te hacen la terminación, te pueden hacer absolutamente todo. Vos decís, bueno, pero eso es caro. No, si vos pensás lo que vos le pagás a un trabajador que se enferma, que se embaraza, que se que hace organiza conflictos sindicalmente, laborales, claro. que tiene vacaciones, aguinaldo, y si aparte cuando no te sirve, vos el aparato, cuando no tiene trabajo, lo desenchufás y otra cosa. ¿Qué es lo que la gente cuando no se les trabaja? Totalmente. Por eso, sí, uno no reniega por ahí de la tecnología, del avance. Lo que reniega es que ese avance no esté en pos de mejorar la calidad de vida de todos. Y esto lo que estás diciendo es que en esta estrategia global, que encima hoy está confrontando con otra que es nacional y que tiene otro proyecto de sociedad mucho más comunitario, lo que está en riesgo es el fin, no el avance tecnológico, sino el fin para lo que lo querés hacer, ¿no? Y cómo lo vas introduciendo en la sociedad. Por eso creemos que la política internacional hoy es sumamente importante, y acá te quiero pasar, Marcelo, con un compañero que está acá en la mesa, también referente de Juventud, que te quiere hacer una pregunta en relación a esto, a los posicionamientos internacionales. ¿Qué tal, Marcelo? Daniel te habla. Te quería hacer una consulta respecto a la posición de nuestro gobierno, acá el gobierno argentino, ya que hace unos meses en una visita a Rusia se mostró cierta afinidad hacia el alineamiento ruso, pero ahora pareciera al contrario. ¿Cuál es la cara real como posicionamiento frente a esta problemática? Mira, yo creo que lo que pasa con la política argentina es que, ven de lo que estamos hablando nosotros, bueno, esto básicamente no le interesa a nadie. O sea, yo he estado cerca en algunos grupos, siguiendo y hablando, y con amigos y participando, y hablas solo, no les interesa. O sea, todo pasa por la interna, por un espacio de poder, por un puesto regulado, no hay otra ambición. Entonces ni siquiera lo discuten. Que para mí, esto es una opinión personal, ¿no? Pero ¿qué pensaron? Bueno, vamos a tener que hacer el ajuste con el FMI, mostremos una cara amable. ¿Qué hacemos? Y vayamos a Rusia y a China y mostramos, ven, y de paso por ahí nos traemos o los derechos de giro de Rusia que soñaron en algún momento, o nos traemos algunas inversiones chinas. Y no pensaron más nada, no vieron el contexto internacional, que había una tormenta en el horizonte que se venía a paso vivo. No, ni siquiera miraron más allá de eso, no les importó. Entonces pasó lo que era lógico. Llegaron acá y empezó la prensa a apretarlo, y la oposición, entonces empezaron a dar explicaciones. Pero después llegó el llamado del Departamento de Estado a decirle, muchachos,
tenemos un problema en Ucrania, hay que definir de qué lado estamos. Y ahora creo que están presos en una situación que no tiene solución en realidad, porque vos no vas a poder arreglar con el FMI si estás mal con Estados Unidos. Y no podés, Estados Unidos, lo que llaman ellos, lo que te pueden permitir como neutralidad, es que estés aliado con ellos. No hay una neutralidad donde vos puedas decir, bueno, yo en esto apoyo o en esto no apoyo. No, yo no me subo a la sanción. En algún momento vas a ver que vas a seguir reconociendo y vas a estar de un lado o del otro. Y ahí no sé cómo lo van a resolver, porque ellos tienen toda una política, que es la Agenda 2030, la Agenda de Biden, las apelaciones del presidente a los temas de género, que vos ves la situación del mundo, y en la asamblea el otro día, hablando de la perspectiva de género, tecnología con perspectiva de género, unas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Eso es lo que viene de Estados Unidos, y a eso sumarle la Agenda Verde, en vez de una crisis energética especial, y que apenas estamos empezando a ver lo que se viene, porque vos pensás decir que van a triangular de otra manera, pero la idea de ellos, fíjate el delirio que llegan, que en España están dinamitando las centrales de carbón, centrales nuevas eléctricas que funcionan a carbón, las dinamitan, porque nadie del medio ambiente no vaya a ser que cambie el gobierno y venga otro y se le ocurra ponerla. Alemania cierra las centrales nucleares, no tiene centrales nucleares, no tiene centrales de carbón, y ahora se queda sin el gas ruso. ¿Qué piensan hacer los alemanes? Bueno, nosotros tenemos esa agenda mientras queremos competir con China y Rusia y a la vez pedirle a Estados Unidos que nos banque con el FMI. Me parece que va a ser muy difícil. Como lo decís vos, Marcelo, no solo es caótico e irresponsable, sino hasta infantil suena. La política internacional del gobierno es súper contradictoria. Pero es que vos conocés cómo es el medio. Nosotros tuvimos primero como canciller un ingeniero agrónomo. Pero también un ingeniero agrónomo se había dedicado toda la vida a esto. No, un ingeniero agrónomo que tenía una idea y que cayó ahí porque era amiga de alguien. Y ahora tenemos a un canciller que tampoco sabemos qué antecedentes y conocimientos tiene. Que fue un pago porque era amigo del presidente y lo tuvieron que rajar por la presión mediática. Desde acá, Marcelo, te queremos agradecer mucho esto porque esto es un tema caliente, vos sos una persona muy reconocida y especialista en esto. Para nosotros es un gran placer poder llevarle a la audiencia tus reflexiones y también pedirte que poder sacarte alguna otra vez y que nos des otra nota, porque la verdad que esto enriquece mucho y como dijiste vos, no hay muchos medios que nos animemos a mostrar esto. Y cierro con esta pregunta como para terminar. En este enfrentamiento entre lo que ya estamos definiendo como entre el globalismo y los estados-nación parándose frente a eso, por los intereses y por la disposición de lo que viene para el futuro. ¿Qué nos conviene cómo nos conviene que se resuelva este conflicto y si ves que esa resolución está cerca? O sea, es posible. Mira, esto me hace acordar a cuando ganó Trump las elecciones. Y nosotros planteamos, para nosotros la mejor opción que gane Trump. No es que nosotros estamos a favor de Trump. De hecho, el modelo de Trump no es un modelo que nosotros nos gustó por la Argentina, pues es el liberalismo a la estadounidense interno que destruye todo. Nosotros tenemos otra concepción, pero no servía. ¿Por qué? Porque iba a quebrar los tratados de libre comercio, y los cuales Argentina iba a tener que entrar y iban a quebrar la poca industria que queda. Entonces dio 4 años como un paraguas para que nos organicemos. Bueno, a nosotros indudablemente lo que nos conviene es que el globalismo colapse, porque el globalismo es el que viene por nosotros. Después si China controlaría, sería la potencia hegemónica, vamos a tener un país comercial que no va a regalar nada, pero que no lleva a hacer golpe de Estado, porque no va en su filosofía. Los chinos vienen, comercian si les conviene, si les conviene, no les conviene. O sea, por ahí pueden ser indiferentes, seguramente van a ser indiferentes. No piense que van a hacer las sobreactuaciones que es Occidente. Pero por otro lado, nosotros necesitamos otra cosa que nos dejen un poco respirar. Si a nosotros nos dan 20, 30 años de tranquilidad, podemos ser una potencia mundial. El problema es que nunca lo tuvimos, siempre estás con el pie en la nuca y fíjate que cada vez que más o menos repuntas con algo pasa y te lo pisan. Cada vez que un proyecto nacional más o menos empezó a tomar cuerpo, algo pasó. Bueno, es que el modelo era ese, es el modelo
cuando uno habla de globalismo es una mutación de una filosofía, casi que podríamos decir que tienen los anglosajones. Ellos tienen una idea de voy, controlo, destruyo e impongo. Bueno, con eso es muy difícil convivir. Entonces creo que a nosotros nos conviene que eso desaparezca y vayamos a un mundo donde podamos de alguna manera manejarlos con más independencia. Pero creo que eso requiere, eso requiere un cambio en toda la estructura dirigente. Me refiero a dirigentes en lo político, en lo cultural, en lo económico. Sí, es un cambio sistémico. Profundo, en serio. Sí. Bueno, Sí, somos peronistas, tenemos esperanza de los cambios sistémicos en momentos adversos porque lo vivimos varias veces y lo hemos resistido. Así que desde acá, Marcelo, te agradecemos, toda la mesa te agradece este reportaje y te mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias por llamarme y ojalá esto sirva para empezar a discutir cosas que parecen muy notas, que mucha gente les parecen ridículas, pero que de a poquito se van cumpliendo. Totalmente. Buenas noches, Marcelo, gracias por tu tiempo. Bueno, buenas noches y gracias por llamarme otra vez. Bueno, habló de todo. Marcelo es un analista internacional que muy interesante para escucharlo, la verdad que... No, y aparte es un tipo fluido, mirá que lo que es análisis internacional no es mucho lo mío, pero el tipo es súper claro. No, lo pimpoñó, pero esto también es una lectura que tenemos que tener y a veces lo llevamos el reportaje a propósito para poder después impactar en los que hoy, para decirle a muchos, miren que están bancando al enemigo, se están comiendo una curva. Que mientras ustedes piensan que están haciendo la revolución, ellos están pensando en dejarlo sin laburo, matarlo, que no desaparezca, porque no te necesitan más. Exacto. Entonces, digamos... Fue muy claro, Marcelo. Porque en esto, lo que se está, para mí, esto es una visión mía, lo que se está poniendo en discusión, y lo que ponía en discusión en su momento filosóficamente el peronismo, es la forma de existencia. ¿Para qué vamos a evolucionar tecnológicamente si no tenemos que morir? Seríamos muy pelotudos. Entonces, claro, ellos evolucionan porque ellos no se tienen que morir, que te tienen que morir sos vos. Ahora... O te tenés que quedar sin trabajo, sos vos, sin cobertura, sin salud. Y por ellos la tienen la plata igual. Sin dignidad. Entonces, el avance tecnológico tiene que ser para sostener el estándar de vida y cada vez vivir de una mejor manera, produciendo de una mejor manera, ser más sustentable, está todo bien. Ahora, ¿para qué? El para qué te organizás políticamente, el para qué gobernás, el para qué llevas adelante una nación y para qué vas para adelante, es lo que creo que está en discusión. Si bien uno no puede coincidir con China en todo, yo no coincido con el gobierno y con la forma de gobierno chino, ni de casualidad, pero son estados-nación, y Rusia tendrá lo suyo, pero hoy está defendiendo justamente esa posición. Y si los compañeros lo único que hacen es ver a, ¿cómo se llama? La del Canal 11, que está la flaquita morocha. La que está con Barili, Cristina Pérez. Lo único que es Cristina Pérez haciendo un programa de 6 horas hablándote de lo malo que es Rusia, y vos después lo repetís. Pero esa o haces 5N hablando pibitas de 20 años pero diciendo... entendé que son grandes medios y tienen una Bueno, o te comes a Jonathan Viale, o te comes a Laje, o te comes... Muchachos, no está por ahí la cosa. Y bueno, pero no son realidades, es lo que hablábamos antes, tanto con Marcelo como hablamos con Olash, los medios están comprados, los grandes medios están comprados. Entonces, vos no vas a escuchar la realidad, vos vas a escuchar lo que quiere las grandes potencias, o lo que quiere el globalismo, o lo que quieren los empresarios que vos escuches. Bueno, y otra cosa que dijo, que yo coincido, esa política errática internacional habla de no tener estrategia, pero nos agarraron de las pelotas.